El taller de David era un pequeño y deteriorado edificio, escondido en la esquina de una tranquila calle estadounidense. La pintura del letrero se había desvanecido hacía tiempo, y las herramientas que contenía habían conocido tiempos mejores. Aún así, cada mañana antes del amanecer, David abría las puertas y se ponía a trabajar. Creyendo en el trabajo honesto, por poco que ganara, había crecido arreglando coches junto a su padre y heredó el taller tras su fallecimiento. Pero a diferencia de los bulliciosos talleres de la ciudad, veía menos clientes, facturas apiladas en el mostrador, las luces parpadeaban por los pagos atrasados, y su vieja camioneta apenas funcionaba. Sin embargo, a pesar de las dificultades, David se comportaba con serena dignidad. Los vecinos lo respetaban, aunque sabían que apenas sobrevivía. Para David, cada coche era más que un trabajo. Era la promesa de que alguien podría volver a la carretera sano y salvo, y esa era razón suficiente para seguir adelante. Una tarde cálida, justo cuando David estaba a punto de cerrar temprano, oyó el traqueteo de un motor que se detenía en el exterior. Salían volutas de humo del capó de un viejo sedán oxidado. La puerta se abrió y salió una joven, con los hombros hundidos y la ropa sencilla y desgastada. Parecía agotada, como si la vida le hubiera dado más de lo que podía soportar. David se secó las manos con un trapo y se acercó. ¿Problema con el motor?, preguntó con suavidad. Ella asintió, con la voz casi quebrada. No tengo dinero ahora mismo, susurró, evitando su mirada. Pero tenía que parar en algún sitio antes de que se agotara por completo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, de esas que suelen acabar en rechazo. Pero David simplemente le dedicó una sonrisa tranquilizadora y señaló el taller con la cabeza. No te preocupes, dijo. Yo lo arreglaré. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente, sorprendida, como si no hubiera esperado amabilidad de una desconocida. Dudó, claramente dividida entre la vergüenza y el alivio, antes de permitirle finalmente empujar el coche al garaje. David trabajaba en silencio, con manos firmes y seguras, mientras diagnosticaba el viejo sedán. No tardó mucho en ver los años de abandono bajo el capó. Mangueras con fugas, correas desgastadas y un motor defectuoso, llevado al límite. Durante horas, trabajó con dificultad, con el sudor goteando por la frente y la grasa cubriendo sus brazos. La mujer observaba en silencio desde un rincón, con los dedos retorciéndose nerviosamente en el regazo. David no le preguntó por qué no podía pagar, ni se inmiscuyó en su vida. Para él, la única historia que importaba era la que contaba el motor frente a él, y su trabajo era arreglarlo. A medida que el sol se ponía, tiñendo el horizonte de oro, llegó el momento de la verdad. David se secó la frente, giró la llave y escuchó cómo el motor volvía a la vida rugiendo con firmeza. Fuerte, ya no se ahogaba en su propia negligencia. La mujer jadeó, cubriéndose la boca con manos temblorosas. Lo arreglaste, susurró con voz llena de incredulidad. David asintió, dándole una última palmadita al capó. No es perfecta, pero te llevará a donde necesites ir, dijo con una leve sonrisa. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas al acercarse. No sé cómo agradecerte. No tengo nada que dar. David negó con la cabeza y lo desestimó. Todos merecen la oportunidad de volver a la carretera. No me debes nada. Entonces, sus lágrimas brotaron a raudales y se derrumbó, dándole las gracias una y otra vez, con las palabras saliendo a borbotones de pura emoción. Para ella, esto era más que un coche reparado. Era un salvavidas en una vida llena de puertas cerradas y duros rechazos. Por una vez, alguien había elegido la compasión por encima del precio. David, aunque cansado y dolorido, solo sentía una silenciosa satisfacción. No se consideraba un héroe. Para él, era simple. Si alguien necesitaba ayuda, y él tenía la habilidad para dársela, lo hacía. No arreglaba coches por la gloria ni por la riqueza. Los arreglaba porque significaba que el mundo de alguien siguiera adelante. Y en ese momento,
El mecánico con dificultades y la mujer cansada compartieron un vínculo construido no con dinero ni contratos, sino con amabilidad. David la vio alejarse en la penumbra. Su coche zumbaba suavemente donde antes había fallado. Regresó a su taller en penumbra, apilando herramientas en sus desgastados estantes. Solo de nuevo, suspiró, mirando la pila de facturas sin pagar sobre su escritorio. Su estómago asintió con el familiar dolor de la preocupación, pero su corazón se sentía extrañamente más ligero. No podía explicar por qué, pero algo en ayudarla lo había sentido diferente, como si el destino lo hubiera empujado hacia un camino que aún no entendía. Se sirvió una taza de café suave, se sentó en un taburete crujiente y susurró al vacío: «Quizás mañana sea mejor». Lo que David no sabía era que su simple acto de amabilidad acababa de poner en marcha eventos que cambiarían su vida atribulada para siempre. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra para David. Abrió la puerta chirriante de su tienda, preparó su café flojo de siempre y se preparó para otro día tranquilo. La calle del pequeño pueblo estaba tranquila, solo pasaban unos pocos coches mientras organizaba sus herramientas desgastadas. No tenía ni idea de que en menos de una hora su tranquilo terreno se llenaría de más riqueza y poder del que jamás había visto. La primera señal fue el zumbido sordo de los motores, no los ruidos toscos y chisporroteantes a los que estaba acostumbrado, sino el suave rugido de máquinas diseñadas para la velocidad y el lujo. David entrecerró los ojos a la luz del sol cuando aparecieron no uno, sino varios elegantes todoterrenos negros, seguidos de cerca por sedanes pulidos que brillaban bajo el cielo matutino. El corazón le dio un vuelco. Esos coches no pertenecían a su polvoriento rincón del pueblo, y mucho menos a todos a la vez. La procesión entró en su entrada agrietada, con los motores zumbando como una orquesta. Se abrieron puertas y salieron hombres con trajes elegantes. Sus expresiones eran indescifrables, sus zapatos demasiado limpios para el suelo manchado de aceite que tenían debajo. David se secó las manos instintivamente con el trapo, con los nervios a flor de piel. Su primer pensamiento fue que había problemas. Quizás alguien se había quejado. Quizás había infringido una ley sin saberlo. No podía imaginar por qué alguien de su estatura entraría en su taller. Uno de los hombres trajeados recorrió el garaje con la mirada, recorriendo los carteles descoloridos, las cajas de herramientas abolladas y el suelo oxidado como si estuviera evaluando el valor de su dueño. David tragó saliva con dificultad, repentinamente consciente de lo humilde que parecía su mundo en comparación con la riqueza que ahora se acumulaba en su jardín. Antes de que pudiera hablar, otro sonido rompió la tensión. El clic de elegantes tacones sobre el hormigón. David se giró y se quedó paralizado. Del todoterreno más grande salía la misma mujer del día anterior, pero estaba irreconocible. Atrás habían quedado la ropa desgastada y la mirada cansada. Hoy se erguía, envuelta en un elegante vestido azul marino que brillaba a la luz del sol. Irradiaba confianza en sí misma, su sonrisa, cálida pero autoritaria. Por un momento, David pensó que se equivocaba, pero entonces ella lo miró a los ojos y asintió con complicidad. Era ella. La pobre mujer a la que había ayudado gratis no era pobre en absoluto. Ahora se comportaba con el inconfundible aire de riqueza y poder, y los susurros de los hombres trajeados lo confirmaban. Los hombres empezaron a murmurar entre ellos, y pronto David captó fragmentos de la verdad. Ella no era solo adinerada. Él era el heredero de uno de los imperios automovilísticos más grandes del país. El nombre de su familia estaba grabado en vallas publicitarias y concesionarios de todo el estado. Se quedó boquiabierto al comprenderlo. La mujer había estado poniendo a prueba la amabilidad, disfrazándose para ver cómo trataba el mundo a alguien que parecía no tener nada. Y él, un mecánico con dificultades que apenas podía mantener las luces encendidas, había sido quien había pasado la prueba. «Este es él», dijo con orgullo, y su voz se oyó a todos a su alrededor. «El hombre que arregló mi coche, no por dinero, sino porque creía en ayudar».
Sus palabras impactaron a David más fuerte que cualquier golpe de motor. A David se le secó la boca cuando todas las miradas se posaron en él. Se sentía fuera de lugar, de pie con su camisa manchada de aceite, con la grasa aún adherida a los brazos, mientras a su alrededor había gente millonaria. Quiso protestar, decir que solo había hecho lo que cualquiera debía hacer. Pero el peso del momento lo oprimía. La mujer, ya no una desconocida, sino una poderosa Aer, se acercó. «Me diste algo que no podía comprar», dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírla. «Me diste dignidad. Mi familia necesitaba conocer al hombre que me recordó lo que más importa». David parpadeó, luchando por procesar sus palabras. Había pensado que el acto de ayer había sido insignificante, tal vez incluso olvidable, pero allí de pie, se dio cuenta de que había tenido una repercusión mucho mayor de la que imaginaba. Los hombres trajeados se acercaron, presentándose formalmente como miembros de la empresa de su familia. Uno de ellos, mayor y autoritario, examinó a David con ojos penetrantes antes de finalmente extenderle la mano. «Arreglaste su coche cuando otros la rechazaron», dijo. «Eso nos dice más de ti que cualquier currículum o reputación». David dudó antes de estrecharle la mano. La grasa de su palma manchaba la piel prístina de alguien claramente desacostumbrado al trabajo sucio. Sin embargo, el hombre no se inmutó. En cambio, esbozó una leve sonrisa como si se hubiera ganado el respeto en ese momento. Toda la escena parecía surrealista. Su destartalado garaje rodeado de lujo. Su nombre pronunciado con reverencia por personas que nunca antes habían puesto un pie en su mundo. Mientras la multitud llenaba su pequeño taller, David se encontró respondiendo preguntas que nunca pensó que alguien le haría. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con coches? ¿Por qué decidió ayudar cuando no tenía nada que ganar? Sus respuestas fueron sencillas, casi vergonzosas. Amaba las máquinas y creía en las personas. «Los coches son como las personas», explicó en voz baja. «A veces se averían, pero con el cuidado adecuado, pueden volver a funcionar. Todos merecen una oportunidad para seguir adelante». Sus palabras parecen ser más pesadas de lo que pretendía. Para estas personas que vivían en rascacielos y salas de juntas. Quizás habían olvidado la simplicidad de esa verdad. Y aquí estaba un hombre con solo grasa bajo las uñas, recordándoselo. La mujer ahora se revelaba mientras observaba a David con silencioso orgullo. Su familia había dudado de su historia al principio, pensando que quizás exageraba la amabilidad de un extraño. Pero al verlo ahora, firme y humilde bajo el peso de su presencia, comenzaron a comprender. «Es el hombre con el corazón que el dinero no puede comprar». Ella repitió para ellos, y David sintió que sus mejillas ardían ante el elogio. Las cámaras comenzaron a aparecer en los extremos de la multitud. Los periodistas avisaron por la repentina llegada de la poderosa familia. Los destellos iluminaban el polvoriento garaje mientras los reporteros susurraban sobre el mecánico que había llamado la atención del multimillonario Aeris. David se quedó paralizado, entre la incredulidad y el asombro. Su pequeña y tranquila vida se abría paso para revelar un futuro que jamás podría haber predicho. En tan solo unos días, el pequeño y tranquilo garaje de David ya no parecía el mismo. Donde antes había silencio y polvo, ahora había movimiento, sonido y vida. Autos de lujo de todo tipo se alineaban frente a elegantes sedanes europeos, deportivos hechos a medida, incluso raros modelos antiguos que los coleccionistas envidiarían. No estaban allí por casualidad. La noticia se había extendido rápidamente, a través de rumores en círculos empresariales y fuertes titulares en los periódicos locales. El mecánico que reparaba gratis se convirtió en la comidilla de la ciudad. Los reporteros acampaban frente a su estacionamiento, ansiosos por ver al hombre cuya amabilidad había atraído a multimillonarios a su puerta. David pasaba junto a ellos nervioso cada mañana. Seguía siendo el mismo hombre con la ropa manchada de grasa, sacudiendo la cabeza ante el caos. Su garaje antes había luchado por atraer a un solo cliente,
pero ahora la gente esperaba horas con la esperanza de que él tocara sus autos con la misma honestidad que tocaba vidas. La mujer que lo había iniciado todo estaba allí. 2. Ya no disfrazada, sino erguida como ella misma. La haz de un imperio automovilístico. Su presencia transformó la escena. No estaba allí para presumir de riqueza o poder, sino para estar junto a David como prueba de lo que había hecho. Los periodistas la acosaban con preguntas, preguntándole por qué confiaba en este mecánico de pueblo. Respondió con sencillez, sus palabras resonando en micrófonos y cámaras. Porque me vio a mí, no a mi dinero. Me ayudó cuando creía que no tenía nada. Ese es el tipo de hombre que el mundo necesita conocer. Su voz transmitía fuerza. Pero fueron sus ojos llenos de genuino respeto lo que hizo que David se diera cuenta de que hablaba en serio. Nunca imaginó que alguien de su estatura lo defendería. Sin embargo, allí estaba ella, asegurándose de que su historia trascendiera las fronteras de su pueblo. Pero con el paso de los días, empezaron a llover ofertas de fabricantes de autos de lujo, propuestas de inversores, incluso coleccionistas adinerados que le rogaban que restaurara sus vehículos preciados. Al principio, David se sintió abrumado. No tenía secretaria ni una oficina elegante, solo un pequeño escritorio lleno de facturas sin pagar. Ahora, ese mismo escritorio estaba sepultado bajo contratos y cartas de intención. Hombres con trajes a medida le ofrecían más dinero en una semana de lo que había ganado en un año. Pero cada vez que le preguntaban por qué no había dicho el precio, David respondía lo mismo. No la ayudé por dinero. La ayudé porque era lo correcto. Cuanto más repetía esas palabras, más las creía. Se convirtieron en su ancla, manteniéndolo con los pies en la tierra en medio de la tormenta de fama y fortuna que lo rodeaba. Sus vecinos también empezaron a notar el cambio. El taller que antes había estado olvidado ahora era un faro. Los niños pasaban en bicicleta, con los ojos como platos al ver coches de lujo aparcados sobre el pavimento agrietado. Los lugareños que antes dudaban del futuro de David ahora entraban con orgullo, presumiendo de conocerlo desde siempre. El restaurante de la calle colgó una foto suya en la pared, llamándolo el mecánico de nuestro pueblo. Para él la primera vez, David se sintió no solo visto, sino celebrado. Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento, nunca subió los precios para la gente común. Camionetas viejas, sedanes familiares y autos destartalados seguían llegando a su taller, y él los arreglaba con el mismo cuidado, a menudo negándose a pagar a quienes no podían permitírselo. Para él, la amabilidad no estaba en venta. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el garaje de una luz dorada, David se tomó un momento para respirar. Se apoyó en un deportivo recién reparado, observando el bullicio a su alrededor. Los periodistas tomaban fotos. Los clientes charlaban y sus trabajadores recién contratados del pueblo reían mientras aprendían el oficio. Recordó el día en que ayudó por primera vez a la mujer disfrazada cuando su auto cobró vida con un chirrido bajo sus manos. En ese entonces, solo quería aliviar la carga de alguien. Nunca pensó que desencadenaría una reacción en cadena que cambiaría su vida. Mientras estaba allí, la mujer se acercó, sonriendo suavemente. Me diste esperanza cuando no la tenía. Dijo, ahora me toca a mí asegurarme de que tu esperanza nunca se apague. Fuera. Le entregó un pequeño sobre. Dentro estaba la escritura del edificio, totalmente pagada. Su tienda por fin era realmente suya. Los ojos de David se llenaron de lágrimas, algo que rara vez se permitía mostrar. Durante años, le había preocupado perder el único lugar que lo hacía sentir vivo. El garaje donde dedicaba su sudor y alma a las máquinas. Ahora estaba seguro, transformado de un sueño frágil en una fortaleza con propósito. No sé qué decir, susurró con la voz quebrada. La mujer simplemente le puso una mano en el hombro. No digas nada. Sigues siendo quien eres. Eso es todo lo que el mundo necesita de ti. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de la verdad. En ese momento,
David se dio cuenta de que no solo había reparado coches, sino que había reparado la fe, tanto la de ella como la suya. La historia se extendió mucho más allá de su pueblo. Presentadores de noticias de todo el país cubrieron la historia del pobre mecánico que ayudó al desconocido gratis. Las redes sociales rebosaban de elogios, llamándolo héroe en un mundo a menudo dominado por la avaricia. Pero David nunca dejó que los focos lo cegaran. Cada día, abría su taller con la misma llave de siempre, preparaba el mismo café suave y se arremangaba para hacer el trabajo que amaba. La única diferencia era que ahora tenía más herramientas, más manos para ayudar y más personas que creían en él. El terreno, antes vacío, ahora estaba lleno de oportunidades. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo taller, su taller. En una tarde tranquila, cuando arreglaron el último coche del día y los periodistas se habían ido, David se sentó afuera, sobre el capó de una vieja camioneta. Las estrellas brillaban en lo alto y el tenue murmullo del pueblo lo rodeaba. Pensó en el viaje, las luchas, las largas noches, la bondad que lo había iniciado todo. Entonces se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía por los autos que ahora llenaban su estacionamiento ni por los contratos apilados en su escritorio. La verdadera riqueza se medía por las lágrimas de gratitud que había visto, las sonrisas que había restaurado y la esperanza que había devuelto. La bondad, ahora lo entendía, no era solo un acto. Era una herencia, algo que crecía cada vez que se compartía. Y mientras cerraba los ojos, dejando que la noche lo envolviera, David sonrió para sí mismo. El mundo podría verlo como el mecánico que se convirtió en un símbolo de compasión, pero para él, seguía siendo solo un hombre con grasa en las manos, haciendo lo que amaba. Los autos de lujo, la fama, la fortuna de todo eso eran ruido comparado con la simple verdad que había descubierto. La bondad era la mayor fortuna de todas.